Job 1:1 a Job 2:10. Job 1:1 a Job 2:10. Así dice el Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del banquete, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto del libro de Job muy probablemente son los días de Abraham. Al principio se habla de la tierra de Uz. Uz es un descendiente de Sem, un semita como Abraham. Y los años que vivió Job se aproximan a la edad que vivió Abraham. También la ubicación geográfica parece muy cercana. Así que estando en los días de Abraham, estamos ante el libro más antiguo de la Biblia, aún antes que los escritos de Moisés. Dios escoge a Job y lo bendice grandemente. Y lo usa para comenzar a mostrar grandes revelaciones acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Una revelación muy en particular. Dios trae sufrimientos muy severos a un hombre que no ha pecado, mostrando para su época lo que los sabios no sabían, y es que hay una forma de justicia en la cual Dios envía sufrimientos al hombre sin que él haya pecado. Los sabios hasta entonces conocían solamente lo que podemos llamar la justicia retributiva. Por eso los amigos de Job lo condenaban vehementemente, porque para ellos el intenso sufrimiento solo puede venir de una cosa: has pecado. Pero a través de este libro Dios muestra que hay intensos sufrimientos traídos por Dios aún en un hombre justo, y todo esto para introducir los sufrimientos que ha de padecer su Hijo, el Señor Jesucristo. Y con esto nos lleva a nunca pensar que hay maldad o injusticia en Dios cuando vemos sufrir a un justo que no ha pecado, o somos nosotros mismos quienes estamos sufriendo sin haber pecado. Debemos ser llevados a no pensar que hay injusticia en Dios, sino a mantener en alto su bondad, su soberanía y su sabiduría, y la salvación que Él nos ha dado, que es perfecta y para siempre. El tema del libro de Job es, pues, entonces, una serie de circunstancias muy difíciles traídas por Dios mismo, que requieren de nosotros un pensamiento muy profundo sobre la bondad, la soberanía y la sabiduría de Dios, que nos lleve a mantener nuestra fe en alto y a bendecirlo y a darle gracias a pesar del intenso sufrimiento que estamos viviendo y que Él mismo trajo a nuestras vidas. Los sufrimientos de Job, un hombre justo, acercan la revelación de Dios a ese concepto de justicia sustitutiva, que luego será revelado completamente en el Señor Jesucristo. Y nos muestra también el libro de Job que la fe que Dios da y dará por medio del Hijo de su Hijo, el Señor Jesucristo, es una fe que permanece para siempre. La perseverancia de la fe en los regenerados es un elemento muy importante de las revelaciones del libro de Job. Las reacciones iniciales de Job que acabamos de leer son una victoria de Dios sobre el mal, que anticipan la victoria definitiva de Cristo en la cruz y muestran que la fe que Dios ha de dar a los suyos es una fe que permanece para siempre, porque Dios preserva la fe de sus escogidos. Esa es una de las enseñanzas vitales de este libro, y por esa razón le hemos puesto por título a la exposición de esta noche: hacia una fe y gratitud heroicas. Hacia una fe y gratitud heroicas. Y es que un pensamiento profundo sobre la bondad de Dios, la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios en el uso del mal nos llevarán a mantener una fe heroica y una gratitud heroica en las circunstancias más difíciles de nuestra vida.
Por la gracia de nuestro Dios, por medio de nuestra fe, haremos hazañas de fe y de gratitud porque Dios preserva la fe de su pueblo. Al ver la preservación de la fe de Job en tales circunstancias, podemos estar seguros de que Dios preserva nuestra fe. Esa es una de las principales enseñanzas de este libro. Y en la sección que hemos leído, vemos básicamente dos cosas. Vemos dos enseñanzas que están basadas en las hazañas de la fe de Job. Dos hazañas de la fe de Job. En primer lugar, una primera hazaña en el capítulo 1, de los versos 1 al 22, y una segunda hazaña en el capítulo 2, de los versos 1 al 10. Estamos pues en el año 2000 antes de Cristo aproximadamente, pero he traído este texto también para mostrar a Cristo y para aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos esa primera hazaña que relata nuestro texto. Y de esta hazaña tenemos que decir en primer lugar que es Dios quien la realiza, pues es Dios quien preserva la fe de Job. Pero esta hazaña no solamente tiene a Dios como protagonista, sino que tiene un protagonista humano. Y el texto comienza describiéndonos a ese protagonista humano. Versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto no significa que Job era sin pecado. De hecho, el único ser humano sin pecado es el Señor Jesucristo. Pero Job era un grandísimo siervo de Dios. Y de la lectura del pasaje yo puedo concluir que en su piedad muy crecida, muy abundante, Job tenía una gran resolución en su corazón, la cual era nunca hablar ni pensar mal de Dios, sucédale lo que le sucede. Si ustedes notan en la lectura con cuidado, Job se preocupaba de que sus hijos no hayan blasfemado contra Dios. Job regaña a su esposa porque ella blasfemó contra Dios. Y la preocupación de él todo el tiempo era no pensar mal de Dios, ni hablar mal de Dios, sea lo que sea que le haya sucedido. A este hombre lleno de piedad y de gracia que él mismo le da, Dios lo engrandece en gran manera. Versículos 2 y 3. Este es el engrandecimiento de Job. Verso 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y aquel varón era más grande, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Todo este engrandecimiento de Job es para acercar la revelación al Señor Jesucristo, que si ustedes recuerdan, Él dejó una grandeza mucho más grande que esta de Job para hacerse hombre. Pero ahora, después de que Dios engrandece a Job, hay un consejo en el cielo. Job pierde toda su grandeza debido a un consejo que ocurre en el cielo, del cual él no tiene ni idea. Y si ustedes siguen correlacionándolo con Cristo, se dan cuenta de que también hubo un consejo en el cielo en el que se acordó que Cristo debía renunciar a toda su grandeza para hacerse hombre. En los versículos 6 al 12 se nos cuenta de ese consejo en el cielo, en el cual se decide la aflicción de Job. Y al ver ese consejo en el cielo vemos que hay una lucha entre el bien y el mal. Una lucha entre dos tesis, la tesis de Dios contra la tesis de Satanás. Eso es lo que ocurre básicamente en ese consejo en los cielos. La tesis de Dios es la siguiente: Job no hablará mal de Dios así Dios lo aflija severamente. Job tendrá una victoria enorme de la fe. Dios apuesta que la fe de Job se va a mantener, y apuesta con el burro amarrado porque él mismo la va a mantener. La tesis del diablo es la siguiente:
Job es un pastor de la teología de la prosperidad. Quítale la prosperidad y hablará inmediatamente mal de Dios. Su fe no es permanente. No existe tal cosa como una fe permanente. Todo hombre puede apostatar de Dios si lo castigas lo suficiente. Notan la contienda. Dos tesis en conflicto. Entonces, del consejo en el cielo pasamos al drama en la tierra. Y en los versículos 13 al 19 ocurre el tan conocido drama. Satanás, escuchen bien, de parte de Dios le quita todo a Job. Y viene la primera hazaña. La primera hazaña de la fe aparece en los versículos 20 al 22, y estos sí los voy a volver a leer porque son la gran victoria de Dios, son la gran victoria de la fe. Dios apostó que la fe de Job iba a permanecer porque él la iba a guardar y la guardó. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: he aquí la victoria. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es una grandísima victoria, porque Job no pensó mal de Dios, ni habló mal de Dios, a pesar del terrible sufrimiento que estaba viviendo. Y es que la fe verdadera aprovecha el tiempo en que no está siendo afligida y va a lo profundo del corazón y saca de allá del corazón todas aquellas cosas que están enterradas. Amor a las posesiones materiales, amor a los hijos, amor a la familia. Todo eso hay que ir al corazón, desenterrarlo del corazón, colocarlo en el altar de Dios y sacrificarlo por si Jehová no lo quiere quitar. Job no estaba apegado a ninguna de esas cosas y por tal razón él no blasfemó contra Dios cuando Dios se la quitó. El falso creyente o el creyente inmaduro que tiene esas cosas todavía tan arraigadas en su corazón, cuando Dios se las quita, ese es el que pierde la fe y el que blasfema contra Dios. Pero estas cosas no dominaban el corazón de Dios, pero Dios sí dominaba el corazón de Job. Y por eso él no blasfemó y él realizó esta primera hazaña. Ahora veamos la segunda hazaña. La segunda hazaña comienza de nuevo con otro consejo en el cielo. Otro consejo en el cielo iniciado por Dios. En el capítulo 2, de los versos del 1 al 6, de nuevo la lucha entre el bien y el mal. Y de nuevo se presentan las dos tesis, la tesis de Dios y la tesis de Satanás. La tesis de Dios es la siguiente: Job no hablará mal de Dios, así yo lo aflija más. Job perseverará en su fe porque yo preservaré su fe. Eso es lo más importante. Lo más importante es eso. Job perseverará en su fe porque yo preservaré su fe. Ahora, Dios no le dice eso al diablo, pero eso es lo que está en la intención de la disputa. ¿Cuál es la tesis de Satanás? La tesis de Satanás es la siguiente: Job es como todos los hombres. Él ama su propia vida más que cualquier cosa. Su cuerpo y su salud son su tesoro allá arraigado en su corazón. Quítale eso y verás que blasfema contra ti. La fe de Job, como la fe de ningún hombre, es perseverante. Todo hombre maldecirá a Dios si lo afliges lo suficiente. Esa es la tesis de Satanás. Se ocurre entonces el consejo en el cielo, la lucha entre las dos tesis, y vamos de nuevo al drama en la tierra. En los versículos 7 al 10 vemos de nuevo el drama que va a producir la segunda gran hazaña de la fe de Job. Verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová
E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y ahora el diablo habla por medio de la esposa de Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella no pasó la prueba. Ella sí tenía su corazón arraigado en sus posesiones, sus camellos, sus ovejas, sus bueyes, allá arraigados en el corazón, sus hijos arraigados en su corazón. Ella nunca tuvo la fe que va a lo profundo del corazón, desarraiga todas esas cosas, las coloca en el altar del Señor y las sacrifica por si Dios se las quiere quitar. Ella no, ella tenía vivo y arraigado todo eso en su corazón, y por eso pensó mal de Dios y maldijo a Dios en su corazón. Ella no tenía fe, no tenía la fe verdadera, y con lo que dijo a su esposo le fue carga a su marido. Pero Job realiza una segunda hazaña de fe y pensamiento profundo. Reprende a su mujer, y Job no habla mal de Dios a pesar de la prueba gigantesca que estaba viviendo. Y de nuevo, Job sabía que su salud, que la vida de su cuerpo, que su bienestar físico eran muy importantes, pero hizo lo que el verdadero creyente tiene que hacer: ir a su corazón y desenterrar de su corazón ese ídolo que es yo mismo, mi salud, mi vida, mi bienestar. Desentierro el ídolo del corazón, lo pongo en el altar de Dios y lo sacrifico por si Dios me lo quiere quitar. Job hizo eso, y por tal razón él no blasfemó contra Dios. El texto no dice que Job dio gracias a Dios, pero este tipo de pensamiento y este tipo de fe es la que produce una gratitud heroica. Veamos con más detalle esta segunda hazaña de Job, como dice en el verso 10. En la segunda parte, cuando replica a su esposa: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Detengámonos ahí. ¿Recibiremos de Dios el bien? Job recibió el bien toda su vida. Es muy fácil ser agradecido cuando siempre recibimos lo bueno, pero Job, el verdadero hombre de fe, sabe que en este mundo tendremos aflicción, y por tanto estaba preparado para esa aflicción. Y él sabía que él iba a ser afligido. Por tal razón fue y desenterró los ídolos de su corazón y los sacrificó en el altar de Dios por si Dios le quería quitar aquellas cosas. Y termina diciendo, cuando Job realiza esta segunda hazaña de obediencia: recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job sabía que Dios es soberano, y que así como envía el bien, envía el mal, que Dios es sabio, y que cuando Él envía el mal tiene grandes propósitos que muchas veces están en oculto de nuestra vista, como en el caso de estos sufrimientos de Job. Job nunca supo de ese consejo que hubo en el cielo. Job nunca supo que Dios lo que quería a través de su vida y de estos hechos era hablar de Cristo, de acercar la revelación a la revelación de Cristo, los sufrimientos de un hombre justo que nunca pecó, para traer a conocimiento una salvación perfecta, una salvación que le da al hombre fe, una fe que permanece para siempre porque Dios la hace permanecer. No, Job no estaba dominado por el amor a sí mismo, y Job sabía que Dios no es un servidor de su felicidad, que el propósito principal de Dios es formar en él la imagen de Dios. Y por eso sabía que en cualquier momento, por medio del sufrimiento, vendría la formación. Y por eso Job dice: el mal que viene de Dios no lo recibiremos.
Lo debemos recibir porque es bueno, lo debemos recibir porque es sabio y lo debemos recibir porque es soberano y viene de Dios. Y lo debemos recibir porque aun cuando nos duela, Dios estará con nosotros y mantendrá nuestra fe hasta el final. Porque en esa salvación, que iba a ser uno más grande que Job, hay una fe la cual Dios preserva hasta el final. Dios preservará nuestra fe hasta el final, como preservó la fe de Job. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Job? Ya he ido dando pistas a medida que voy pasando a lo largo del pasaje. Primero, cuando el pasaje habla de un hombre perfecto, perfecto y recto. ¿Quién es ese? Sino el Señor Jesucristo. Ya les dije también que el pasaje habla de un hombre engrandecido que perdió su grandeza. Un hombre que perdió su grandeza y tuvo los más grandes sufrimientos sin haber pecado. Un hombre cuyas aflicciones fueron determinadas en un consejo que ocurrió en el cielo. Todo eso que se dice de Job es para hablar de Cristo. Un hombre que oró por sus amigos y los libró de que Dios los castigara porque ellos sí hablaron mal de Dios. Un hombre que fue restaurado a su grandeza y recibió el doble de lo que tenía y vivió por largos días. Todo eso habla de Cristo en el libro de Job. Pero lo más importante acerca de Cristo y de la salvación que Él da, que está en el libro de Job, es la victoria de la fe de Job. La victoria de la fe de Job es la victoria de Cristo, cuya muerte en la cruz hará que nuestra fe permanezca para siempre. Esa es la enseñanza principal del libro de Job. Así como Dios preservó la fe de Job para que permaneciera ante las más grandes aflicciones, la obra de la cruz hará que nosotros tengamos una fe que, al igual que la de Job, será guardada y permanecerá hasta el final. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesucristo, hablando con Pedro, el apóstol Pedro le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y dice el Señor Jesús: mas yo he rogado que tu fe no falte. Ese es exactamente lo mismo que le sucedió a Job. ¿Por qué la fe de Pedro no faltó? Porque Cristo oró que su fe no falte. Y es que es muy importante mantener en nuestra mente la fe que Dios nos ha dado, hermanos. Es una fe que permanece para siempre, porque el poder de Dios siempre está guardando la fe de sus escogidos. No importa cuánta aflicción que Él traiga, Él mismo está guardando nuestra aflicción para que nuestra fe no falte. El triunfo de la fe es el triunfo de Cristo, porque esa fe proviene de la cruz de Cristo. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Así dice el Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Presten atención, que lo que vamos a leer es exactamente lo que ocurrió en Job. Verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados. Dios estaba guardando a Job, por eso apostó que su fe no faltaría, porque Él mismo haría que no faltara. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
todo el poder de Dios el que está guardando tu fe. No importa la aflicción que Dios mismo te traiga, serás guardado por el poder de Dios dándote fe. Tu fe nunca desaparecerá, como no desapareció la fe de Job. Tu fe nunca desaparecerá, nunca. Porque Dios guarda tu fe, puesto que Cristo al morir en la cruz te dio una salvación perfecta. No podrás perder tu salvación, porque Dios guarda tu fe como guardó la fe de Job. La mayoría de nosotros pensamos que lo más importante de Job, del libro de Job, son las aflicciones. No es así. Lo más importante es la fe que es guardada por Dios durante las más duras aflicciones. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Esa salvación es segura y la vas a alcanzar porque Dios está guardando tu fe. Para ser alcanzada, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así pues vemos las dos hazañas de Job, vemos a Cristo en el libro de Job, y ahora preguntémonos cómo lo aplicamos hoy a nuestras vidas. Lo que acabamos de estudiar, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Lo primero que debemos hacer nosotros es examinarnos si tenemos una fe verdadera. Si tenemos una fe verdadera, nuestra fe será guardada por el poder de Dios. Esa es una grandísima noticia, una buenísima noticia que debemos celebrar. Pero lo que tenemos que hacer a renglón seguido, después de examinar nuestra propia fe, es ir a lo profundo de nuestro corazón y sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas para que cuando Dios nos las quite, no blasfememos contra Él. Sacar los asnos, las ovejas, los camellos, los bueyes, los 10 hijos, la esposa, los talentos, la fama, la inteligencia, la belleza, todo lo que tengas de tu corazón, sácalo, arráncalo, quítalo del corazón, móntalo en el altar de Dios y sacrifícalo por si Dios te lo quiere quitar. Porque si haces eso, cuando te lo quite, dirás: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O dirás: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esas palabras serán tus palabras, pero tienes que hacer primero la labor de arrancar de tu corazón todo aquello que no es Dios y dejar que Cristo, Dios, domine tu corazón. ¿Qué más hay que hacer? Hay que tener una mente preparada para la aflicción. El libro de Job nos enseña, entre otras cosas, que la aflicción va a venir. Nacimos para la aflicción. Como las chispas vuelan al aire, así los hombres nacemos para la aflicción. Tenemos que tener una mente preparada para la aflicción. No es como enseñan algunos falsos maestros de nuestros días: pare de sufrir. Es todo lo contrario, prepárate para sufrir. Todos vamos a tener aflicción y debemos tener la anticipación, saber que esa aflicción vendrá. Saber que esa aflicción vendrá. Es necesaria, hermanos. Si la aflicción no viene, ¿cómo se agiganta la fe? Si la aflicción no viene, ¿cómo daremos una gratitud heroica? Si la aflicción no viene, ¿cómo tendremos una fe heroica y una gratitud heroica? La aflicción es absolutamente necesaria. Así que preparémonos para la aflicción, hagamos la labor de sacar de nuestro corazón todo aquello que nos lleva a hablar mal y pensar mal de Dios. Anticipémonos a la aflicción y cuando venga la aflicción, pensemos profundamente en la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios no puede hacer el mal. La soberanía de Dios, Dios es soberano al quitarte lo que te dio. La sabiduría de Dios, en la cruz todo lo que sucede a los que amamos a Dios
nos ayuda para bien. Así que tengamos la seguridad de un buen final, predicándonos a nosotros mismos, con la gran resolución que nunca debemos pensar mal de Dios ni hablar mal de Dios. Cuando te viene la aflicción y tú dices, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, estás pensando mal de Dios y hablando mal de Dios. Recuerda a Job, él se propuso nunca pensar mal de Dios ni hablar mal de Dios. Y eso, que cuando le sucedieron estas cosas, él no conocía bien a Dios. Al final del libro vemos que él dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si conocemos a Dios, nunca vamos a pensar mal de Dios, ni vamos a hablar mal de Dios, porque Él es grande, nos dio una salvación perfecta y va a guardar nuestra fe hasta el final. ¿Y qué necesitamos nosotros para seguir caminando hacia una fe heroica y hacia una gratitud heroica? ¿Qué necesitamos para estar preparados para toda clase de aflicción como las que probablemente vivimos en el 2022 y como las que muy probablemente vamos a vivir en el 2023? Una mente preparada para la aflicción, una mente que conoce a Dios, que obedece a Dios, que piensa profundamente en Dios y repite durante todo el año, se expone durante todo el año a la grandeza de Dios y la grandeza de la cruz. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta sabiduría magna, suprema, estos libros como el libro de Job, libro de Salmos, libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, nos llevan a la sabiduría más alta. Aquí no está revelado en forma patente nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría más alta, pero todo lo que hay en estos libros apunta hacia Él, nos lleva hacia Él y nos lleva a pensar profundamente en Él y nos da esa sabiduría que necesitamos para vivir en una vida donde indudablemente tendremos aflicción. Señor, te damos muchas gracias por todo el bienestar que nos has dado y también te damos gracias por la fe que nos has dado, que es una fe que permanece para siempre. Nosotros podemos tener la seguridad de que como preservaste la fe de Job en estas pruebas grandísimas que le enviaste, así también preservarás nuestra fe, porque la cruz de Cristo logró para nosotros una fe perseverante, una fe que es guardada por el poder de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, hay una parte humana en todo esto, y es limpiar nuestros corazones de toda clase de ídolos, porque no se puede servir a dos señores a la vez. Limpiar nuestro corazón para que sirva a un único Señor y tener una mente preparada para la aflicción, anticipados a las aflicciones, autopredicándonos de la grandeza de Dios y con la seguridad de un gran final. Hoy, en este último culto del año, culto de oración, culto de acción de gracias, te damos gracias por ese plan maravilloso con que nos has favorecido, por el cual nos has dado una fe que tú mismo guardas hasta el final. Te damos gracias por esto y por todo lo demás que hoy te presentamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.